deporte al que aspiran todos los demás deportes. Con nuestro invitado de hoy nos pasa algo parecido. Ezequiel Fernández Mores es el periodista deportivo al que aspiramos todos los demás periodistas deportivos. Ezequiel trata de cultivar un saludable perfil bajo, pero la trascendencia, la enorme trascendencia de su trabajo no se lo permite. Nos cuenta la vida y utiliza el deporte como excusa para contárnosla. Ezequiel está hoy con nosotros y nosotros, por supuesto, estamos felices de tenerlo en el programa. Bienvenido a Conversaciones desde la Grada, Ezequiel. Hola, Ricardo. Muchas gracias por tus palabras y, bueno, un gustazo estar aquí con vos. Ezequiel, ¿cómo comienza la aventura? ¿Cómo nace este amor enorme por el deporte y después de bien en periodismo? A ver, por el deporte ya de muy chico, de muy pibe, como decimos nosotros. Yo soy el quinto hijo de 7 varones, muchos de ellos seguidos. Y es que como que teníamos un equipo de fútbol propio, más o menos. Y bueno, entre tanto varones como que más fácil que se dé el deporte, ¿no? Y entonces de muy chiquito empecé a jugar fútbol, después fui incorporando tenis, jugué rugby, jugué vóley, jugué handball, y me di cuenta que todo lo que fuera detrás de una pelotita a mí me entusiasmaba mucho. Especialmente lo que iba detrás de la pelotita me entusiasmaba mucho. Corría fácil. ¡Era 10! A ver, en la aspiración era un 10. Okay. Cuando jugaba con gente que jugaba muy bien y yo tenía que pasar a jugar más de obrero, jugaba más de defensa y más de volante. Y cuando jugaba con más normalitos, entonces ahí sí me podía considerar un 10. Un 10 como Puskás, por ejemplo, que Fontana Rosa decía que era eso lo leí en uno de tus libros. Fontana Rosa decía de Puskás que era la zurda más esclarecida del comunismo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo llegas después al periodismo? ¿Cómo se vinculan este amor por el deporte con las letras? Porque tu papá era abogado, ¿no? Mi padre fue juez comercial y la mía es una familia en general de abogados. Y sí, la verdad es que terminé la escuela secundaria y no sabía qué hacer. Y me puse a estudiar Derecho, pero no porque me gustara el Derecho, sino porque era el único modo de seguir vinculado a un equipo de fútbol de amigos que te exigían estudiar universitario. Y entonces solamente por eso di un ingreso, que lo acerté en la Universidad de Derecho, la Facultad Pública de Derecho. Pero un amigo, mientras uno se está rascando el ombligo en la playa en el verano, después que termina la escuela, sin saber qué hacer de la vida, cómo va a seguir la vida, ese momento de extraordinaria incertidumbre, ¿y ahora qué? Fue un amigo el que me dijo, che, ¿a vos te gusta leer las noticias? Es que te gusta redactar, escribir, y yo me gustaba mucho las redacciones que había que hacer en literatura, etc. ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta leer las noticias? ¿Por qué no haces periodismo? Y la verdad es que yo no tenía la más mínima cercanía con él. No tenía ningún amigo, pariente, ¿no? Para mí el periodismo era como Marte. Y bueno, y ese amigo es como que siempre hay alguien que te hace ver alguna luz. Y este amigo, Javier Marcó, al que le agradezco mucho, me hizo ver, ¿y por qué no? Y bueno, y me puse a estudiar periodismo y sí, me di cuenta que me fue gustando cada vez más. No, pero había una vena allí que venía de familia, porque tu papá, tú me contabas que si bien era juez, a él le gustaba escribir, ¿no? Sí, él tenía textos y yo, bueno, cuando se escribían cartas, por ejemplo, yo tuve un año afuera de mi casa, me fui a una beca y me quedé por Europa, esa posibilidad de cuando uno tiene 20 años y recorre el mundo a dedo. Y bueno, y había mucho intercambio de cartas, y sí, los tengo todavía esos intercambios, y mi padre escribía muy bien y le dedicaba el tiempo a la escritura. Porque uno se da cuenta cuando una persona le dedica tiempo a lo que está diciendo. Cuando hay una frase que está construida bellamente, y no solo con palabras bellas, sino con palabras precisas. Entonces uno se da cuenta que se tomó un tiempo para pensar lo que iba a escribir. Bueno, eso hacía mi padre.
Claro, porque no es lo mismo decir quema que enciende. Por ejemplo, pensaba en el poema de Galeano, ¿no? Y el que se acerca se enciende. No es el que se acerca se quema, sino el que se acerca se enciende. Es una acepción favorable, por ejemplo. Pero, ¿y Exacto. cómo? Ok, entonces empezaste a estudiar periodismo. ¿Y por qué te decantaste por el deporte? ¿Porque te gustaba? ¿Porque era lo que sentías que era bueno? Me salió un primer trabajo de modo inesperado, me llamaron muy inesperadamente y entonces me preguntaron, bueno, ¿qué sabes hacer? Y yo todavía estaba estudiando periodismo general estudiaba, no el deportivo. Bueno, yo sabía de deportes, porque los había jugado, conocía el deporte. Entonces me animé y le dije deportes, yo sé hacer deportes. Y bueno, así empecé con el deporte. Bueno, y después encontré que era un lugar del que nunca quise salir. Tuve muchas propuestas, muchas veces para dejar el periodismo deportivo, pero lo encontré como un espacio extraordinario para seguir contando lo que a mí me interesaba contar. Es que lo has vinculado con muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Y entonces ahí vamos a la otra parte, ¿no? Que tiene que ver con cómo logras engranar el deporte con por ejemplo, posiciones políticas, posiciones de género, racismo. Has tratado de hacer, de vincular el deporte y de hacernos ver el otro lado de algo a lo que normalmente los espectadores simplemente observamos para el disfrute. Esencialmente me interesa mucho el factor humano a mí. Y ese factor humano es el que me mueve en general para escribir todas las historias. El factor que sea, ¿eh? El factor desde la generosidad hasta la codicia, desde la ambición, desde el poder, desde lo colectivo, desde la fiesta, desde el dolor, desde todas las expresiones y sentimientos humanos que se pueda contar. El deporte lo tiene todo, porque es un teatro extraordinario humano el deporte. Desde la derrota hasta la victoria, exaltados a niveles exagerados, a veces anónimos, desde lo colectivo, desde lo individual, desde lo épico, desde el drama, desde la comedia, tiene mucha comedia, tiene todo el deporte. Y en general, a ver, la tentación de esto es a veces forzar el relato para que se adapte a eso que vos querés contar de la vida. Pero la verdad es que cuando me doy cuenta que me hace ruido, no, aquí estoy forzando esta asociación, porque a veces puede pasar que uno esté forzando, asociando forzadamente. Bueno, ahí es donde renuncio al segundo, porque si a mí me hizo un poco de ruido, intuyo que al lector le va a hacer mucho más ruido todavía. Entonces tiene que salir como natural esa asociación, no puede ser forzada. El propio protagonista te tiene que invitar a que, che, mirá lo que está pasando. Está bien, deja de mirar la pelotita. Mirá esto otro. Mirá mi cara. Mirá la cara de la multitud. Mirá el del señor patrón de todo esto que está ahí en el palco. Mirá cómo se le cae la baba del poder, de cómo cuenta los billetes. Bueno, todas esas caras, es como que tengo que hacer un ejercicio intenso a veces de sacar la vista de la pelotita e intentar focalizarla en otros lugares. Así me suelen nacer a veces las historias que a mí por lo menos más me gustan. Y que normalmente la vas rumiando durante el día, pero las ejecutas en la noche. Eres un noctámbulo confeso. Y cuentas, y esto es algo que a mí me sorprendió y quería preguntártelo, tiene que ver con el hecho de que a veces, si no encuentras cómo va a seguir tu relato, te pones a leer poesía. Y a veces encuentras dentro de la poesía facilitadores del artículo que lo terminan haciendo poético y que también le terminan dando un sentido. ¿Cómo es eso, Ezequiel? A ver, lo de la noche es porque me seduce mucho el sonido de la noche, ese sonido del silencio. Porque en el momento en que por ahí ya más me quiero focalizar, no pongo ni música siquiera. Saco la música. Y ese silencio es extraordinario. No sé, a mí por lo menos me conecta de una manera muy especial con las palabras.
que tengo allí, que quiero expresar o que estoy leyendo. Y lo que me ha sucedido muchas veces es que por ahí elijo escribir de una historia que está no solo a 15.000 kilómetros de mí geográficamente, sino que está a 200 años de mí también de repente, o a 100 años, o a 50 años atrás. Yo no pertenecía a esa historia, ni a ese momento, ni a ese país, ni a ese lugar, ni nada, y me es muy lejano, y a veces me cuesta mucho. Entonces, ¿cómo encuentro el alma de esto que quiero contar? Porque me interesa mucho intentar entrar en esa alma de lo que quiero contar. ¿Cuál es el alma de esto? Y creo que los que mejor te cuentan del alma son los poetas. Entonces, a veces me ha pasado que cuando estoy perdido con la palabra por donde voy, suelo poner poetas, porque aparte son poetas que ni conozco, pero suelo conocer poetas nacionales de Ucrania, qué sé yo. Y bueno, y empiezo a recorrer la poesía de estos poetas. Claro, a ver, uno podría decir, pero estás a las 3 de la mañana, pero la verdad es que es hermoso. En general estoy leyendo textos hermosos. Entonces, a mí en ese tema, hacerme dueño del tiempo, tener mi tiempo dentro del tiempo, me atrae mucho. Y en ese sentido, la noche es muy buena porque te permite es muy larga. Eso es algo que decía Santiago Segurola en el prólogo de tu gran libro, Juego, Luego Existo, que tú contabas historias que estaban lejísimos de él o atemporales, y él sentía que las estaban escribiendo al costadito de él. Y ese es un elogio hermoso, ¿no? El final de ese prólogo es precioso porque, o sea, dice, la literatura de Ezequiel es familiar. Eso es finalmente lo que te está diciendo, es hermosamente familiar. ¿Así lo sientes tú, no? Sí, me quedé súper agradecido siempre con ese prólogo de Santiago Segurola, que es uno de los más grandes periodistas, si no el más grande de habla hispana, por lo menos que yo he conocido. Y bueno, ese es el intento, pues yo sé que estoy cometiendo un riesgo muy grande, es un desafío muy grande ponerme a escribir desde aquí, como nosotros decimos, con el perdón de la expresión, pero desde el culo del mundo, que estamos aquí en la Argentina, ponerme a escribir desde el centro del mundo. A veces me ha sucedido también que la lejanía te permite una mirada a veces más rica. A veces esa cercanía termina contaminando y impide una visión más periférica, si se quiere. Y me doy cuenta que lo que algunos naturalizan desde su lugar no es tan natural. Entonces, desde nuestro lugar podemos decir, che, ojo que esto que ustedes tienen ya naturalizado, no está tan naturalizado en esta parte del mundo, y esta parte del mundo no es pequeña. Digo, si nosotros nos consideramos algo así como una especie de tercer mundo, como se lo ha simplificado, bueno, nosotros hay situaciones de ese primer mundo que por ahí ustedes naturalizan y que para nosotros no son tan naturales. De los elogios en los que coincido con Segurola respecto a tu trabajo, es que tú tienes una posición en tus artículos en los que normalmente uno coincide, pero a veces uno puede disentir, pero tú permites que haya este disentimiento, o sea, no son dogmáticos. A mí, yo, por ejemplo, les ponía a mis alumnos en la universidad el artículo de Serena Williams y les decía siempre, este artículo fantástico que escribiste en el que citas a Maya Angelou, en el que, bueno, tú tienes una posición favorable a Serena y la mía es distinta, pero le decía, no importa, o sea, él tiene su posición y le está poniendo allí, y es otro ángulo, un ángulo diferente, el ser madre para reclamar algo, pero él no te trata de convencer, te está dando su opinión respetuosamente, y eso me parece que es lo que tiene que hacer el periodista, ¿no? Pero encontrar ese punto exacto es tan difícil, Ezequiel. ¿Cómo sabes tú cuando el punto está allí? O sea, cuando no has invadido, has sido intrusivo y le has dicho, no, así son las cosas al lector. Sí, a ver, primero me parece que lo mejor es poder renunciar al mito de la objetividad. Yo no pretendo ser objetivo, la verdad es esa, no pretendo ser objetivo. No soy un objeto, no escribo sobre objetos,
Soy un sujeto y como tal tengo mis propias ideas de las cosas, mis propios prejuicios y mis limitaciones. Eh, entonces, cuando tomo partido, entre comillas lo de tomo partido, cuando tomo partido, intento explicar por qué, en todo caso, yo estoy tomando partido. Y este tomar partido no quiere decir que compre el todo del todo, de la persona o del hecho en sí. Esa persona se pudo haber, claro que se equivocó. ¿Cómo no voy a aceptar que se equivocó? ¿Cómo no voy a aceptar que Serena Williams desbarrancó cuando insultó a ese árbitro? ¿Cómo no lo vimos todo? Sería necio de mí omitir todo eso. Entonces lo que a mí me interesa siempre es intentar encontrar el porqué de las cosas, que me parece que como es más desafiante, es más complejo, porque el qué, cómo, cuándo, dónde, eso está muy fácil, todos lo podemos ver. Esas preguntas las podemos responder. El por qué es una pregunta que es más difícil de responder y entonces nunca me voy a poder erigir en el dueño de la verdad, diciendo yo el por qué. Entonces eso ya es una renuncia, esa es otra gran renuncia. No quiero ser el dueño de la verdad en absoluto, pero sí quiero decir que vi esto y que esto a mí me parece un motivo valedero para intentar explicar por qué pasó lo que pasó. Y con eso no quiero decir que lo justifico. No, simplemente quiero decir que intento comprender por qué pasó eso. No debería haberlo hecho eso. Pero como a mí el deber ser es algo que me aburre, lo políticamente correcto es algo que me aburre, porque para eso están los sacerdotes, la policía, los jueces. Nosotros somos periodistas y me parece que no podemos hacer de policías, ni de jueces, ni de tribunales éticos de la nación de nadie. Pero sí podemos intentar contar las cosas que pasan. Ahí, hablando de contar las cosas que pasan, tienes un artículo precioso que me emocionó cuando lo leí y te escribí justamente que era sobre el Perú, el país donde se juega fútbol o se hace deporte bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo te inspiró? Me imagino que la coyuntura política fue la disparadora, la que gatilló este artículo, ¿no? Claro, era la coyuntura política y era Argentina que estaba ahí próximo a un partido, ¿no? Con Perú. Claro. Y entonces uno siempre intento buscar una conexión con los lectores argentinos, porque son en definitiva los principales lectores. Escribo para medios argentinos, aun cuando sabemos que cuando uno escribe y el artículo está en la web, lo podés leer vos en Perú, lo puede leer un amigo en Finlandia. Esas cosas suceden, lo sé eso. Pero intento siempre respetar una clave argentina. Y bueno, Argentina estaba próximo a un partido con Perú y a mí me gusta siempre mirar al otro, porque a veces, claro, es Argentina y nos creemos que somos los mejores jugadores del mundo, la mejor selección del mundo, que el rival no existe, que solo alcanza con que nosotros juguemos como sabemos. Y como vamos a jugar con él, entonces vamos a ganar y el rival no cuenta. Es como si no hubiese otro, Y eso a mí me pone no me gusta, ese desprecio del otro. Pero por el otro lado sí es cierto en algunos casos, pero el otro lado es una autoestima saludable, por otra parte, ¿no? O sea, por un lado sí es cierto, se desdeña lo ajeno, pero es una reafirmación. Es decir, un tenista argentino va a pelear en un partido contra uno aunque sea superior. Probablemente pierda si es que el otro es muy superior, pero uno siente que hay este coraje inherente o aprendido en el argentino y en el rioplatense en general, también en el uruguayo. Sí, a ver, yo no sé si se va por el lado del temperamento, del combate, me parece que va por el lado más de la cultura deportiva. Puede ser. Cuando son muchos años de cultura deportiva, y en eso Argentina tiene una historia de cultura deportiva centenaria. Y entonces ese roce de la competencia en el alto rendimiento permanente te va curtiendo, te va formando. Porque unos aprenden de otros, de los mayores, y se va transmitiendo. Todo eso se va transmitiendo. Si este lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y entonces a mí me parece que tiene que ver más con la cultura deportiva
que con el temperamento. Porque yo también he conocido deportistas argentinos que en momentos decisivos se rindieron, pero se rindieron por algo natural de la vida, no porque eran flojos. Se rindieron, porque suele pasar, pues puede suceder. Argentina ha perdido finales también. Perdió la final del Mundial de Brasil 2014, ¿no? Con Alemania. Si llegamos a la final la ganamos, porque no hay nadie como un argentino en la final. Sí, están los alemanes también. que te pueden ganar. El tenis argentino llegó a cuántas finales de Copa Davis y no la ganaba. Hubo un libro, Maldita Davis, hubo un libro, inclusive Dani Mitchell. Exactamente. Entonces se decía como que no, porque no hay nadie como nosotros para la lucha y el combate. Y como ya llegamos a la final, nadie... Y no, Argentina perdió finales de Copa Davis. Y después la ganó. Por eso yo prefiero más hablar de la cultura deportiva que permite... me parece muy como muy... Casi no sé si te diría si la palabra es ingenuo o infantil, la verdad que nos faltó combate, nos faltó luchar, nos faltó... Porque no sé, no creo que ningún deportista de esos que llegan ahí le falte combate, lucha. Muchas veces son niños que son niños de 12, 13, 14 años y ya están jugando competitivamente, ya están formando un carácter, ya están... A veces es la regularidad, es la disciplina, Pero yo no creo que sea el tema exactamente del carácter. Si bien hay deportistas que son famosos por su carácter. A ver, Nadal es un ejemplo de lucha. Completamente, Nadal es un ejemplo de lucha. Pero, no sé, ahora está muy de moda el tema, ¿no? Porque los deportistas justamente en el 2021 expusieron su salud mental como pocas veces, ¿no? Claro. Con lo que sucedió en los Juegos Olímpicos con Simone Biles, la gimnasta de Estados Unidos. Osaka también, ¿no? Osaka también, pero lo de Simone fue impresionante porque en plena final contra Rusia, o sea, no hay escenario más dramático en términos de confrontación deportiva en un juego olímpico que Rusia versus Estados Unidos. Bueno, estaban allí las gimnastas y Simone Biles, la figura de su equipo en la final contra Rusia, dicen, ¿saben qué? No puedo saltar más. No voy a saltar, ¿no? Fue fuertísimo eso. Y que le voy a adjudicar falta de carácter a Simone Biles, no. multicampeona de todo. No, ¿cómo voy a cometer esa torpeza? No. Hablando de Rusia contra Estados Unidos, tienes una crónica preciosa en la que te fuiste a Reykjavik, ¿no? Estuviste en Islandia para saber de Bobby Fischer, ¿no? Este inefable y genial ajedrecista norteamericano. Y tú cuentas en la crónica que era poco lo que conocías de Fischer antes de llegar a Islandia. Sí, esencialmente yo ni siquiera sé jugar al ajedrez. No sé jugar ajedrez. Pero Bobby Fischer me resultaba un personaje extraordinario, conociendo poco, pero conociendo lo básico de él, ya lo básico me resultaba fascinante. Y bueno, resultó que me invitan a un congreso a Islandia, y bueno, y yo sabía que en Islandia vivía Bobby Fischer. Entonces fui al congreso, participé del congreso, tenía que exponer, todo muy bien, pero la verdad es como que mi cabeza estaba puesta en Bobby Fischer. Así que terminó el congreso y lo primero que hice fue ir a buscarlo a Bobby Fischer. Toqué el timbre de su casa, no lo pude encontrar porque él estaba internado y estaba grave. Y bueno, es más, es la primera vez en mi vida, creo que habré tenido una primicia mundial porque una crónica que yo pensaba escribir con mucho tiempo en Buenos Aires, cuando volviera a Buenos Aires, cuando me entero que Bobby estaba grave e internado, escribí esa crónica grande, larga, una crónica de unos 25.000 caracteres, como si estuviese hablando de 8 páginas, una crónica muy larga para el diario La Nación, pero con la noticia, con algo inesperado, que era contar además que Bobby estaba grave y que estaba internado en un hospital de Reykjavik. Claro, la terminé escribiendo no en Buenos Aires tranquilo, sino en Praga. Yo de Reykjavik había viajado a Praga para celebrar mis 50 años con mi pareja y bueno, y esa noche tengo que escribir esto. No hay modo de que no pueda escribirlo ya. Así que me puse a escribir hasta las 5 de la mañana. Pobre tu pareja, te debe haber querido ahorcar, ¿no? En ese momento. Escribía también, así que estaba todo bien. Bueno, entendió perfectamente cómo que era lo que pasaba. ¿Qué personajes del deporte
te han fascinado. Sabemos que Bonavena, y es raro, ¿no? Porque Bonavena no ha sido campeón, ¿no? Y sin embargo, siguen pasando los años y la gente sigue hablando de Oscar Natalio Ringo Bonavena, ¿no? Sí, a ver, para nosotros fue un personaje muy, muy representante, muy prototipo de una cierta porteñidad, es decir, Buenos Aires. Ringo era fanfarrón, Ringo era cariñoso, Ringo tenía mucha inventiva, se había hecho a sí mismo, absolutamente. Y entonces toda esa chispa que tenía, esa ocurrencia que tenía, con ese personaje grandote y con esa voz aflautada que tenía, no era un boxeador típico, era un boxeador atípico. Yo tenía cuando escribí el libro, con el boxeo tenía una puja mía. Yo había escrito de boxeo, pero había escrito sobre boxeadores internados graves, con problemas cerebrales, me había ido a neuropsiquiátricos, hablar con los neurólogos que me mostraban cerebros dañados por los golpes del boxeo. Entonces yo tenía una mirada muy crítica del boxeo y yo necesitaba mover esa mirada mía. Necesitaba intentar entrar mejor en el fenómeno popular del boxeo. Y entonces cuando me ofrecen hacer un libro, la oferta no era Bonavena, la oferta eran como 20 personajes populares del deporte argentino, todos ya fallecidos. Y era como 19 jugadores de fútbol y estaba Ringo Bonavena. Y yo ahí elegí Ringo Bonavena justamente para poder mismo yo cambiar ampliar un poco mi mirada. Era como un desafío para mí hacer a Ringo. No, además es hacer un libro, y hacer un libro toma años, y es un trabajo enciclopédico, es un trabajo, además de la manera en la que tú trabajas, porque la gente cree que sale todo facilito, ignora que tú acopias un montón de información antes de parir, de alumbrar un artículo, y después vas desechas el 75-80% de la información que recopilas, ¿no? Eso es esencial. Es exactamente así. Entrevisto a la gente que quiero entrevistar, voy tomando nota de lo que charlo y bueno, y luego me estoy llenando de un gran material que voy acumulando en el Word y para escribir 5 páginas puedo acumular hasta 200 páginas, como me ha sucedido. O sea, van a quedar 5 páginas de 200. Pero bueno, como son temas de los que yo quiero escribir, es como que me sirven a mí, me ayudan a mí a entender mejor el mundo, me ayudan a entender mejor el mundo en el que habito. ¿Y qué escritores te han ayudado o deportistas te han ayudado a entender mejor el mundo en el que habitas? ¿Quiénes te han influido? Ya sea en tu labor periodística o en tu gusto literario o en tu gusto cinematográfico o en tu gusto musical. Sí, a ver, primero voy al periodismo. Me sirvió de mucho leer de adolescente a Dante Panzeri, un periodista mítico de la Argentina, con el cual yo no tengo muchas diferencias, pero tenía una mirada crítica, y en el mejor sentido de la expresión esa mirada crítica, que a mí me fascinaba. Había otro periodista mítico, Alberto Laya, firmaba con el seudónimo de Olímpico en el diario La Nación, y con él lo que aprendí es que se podía escribir bellamente, con palabras muy bellas sobre deporte. A mí me marcaron mucho esas dos firmas. Después te podría decir que, a ver, en periodismo internacional yo sigo mucho columnistas del Guardian, del New York Times, desde hace muchos años, del diario El País de España, y me gusta confiar, cuando ya tomas confianza en algunas firmas, porque ves una cierta coherencia y en un estilo y en una forma de decir. Eso me atrae mucho. Después soy muy curioso con historias de otros lugares donde ya no son firmas específicas, pero sí historias que van apareciendo y que me acercan amigos, yo mismo las busco, las encuentro, pero en eso ya hay de todos los colores, ¿no? Después, ¿qué más te podría decir? A ver,
creo que así como te dije hace unos minutos lo del poeta, que me interesa recorrer, a ver cómo dice un poeta esto que yo no puedo contar, que para lo cual yo no tengo palabras, y este poeta, en lugar de yo gastar, no sé, 27 palabras para contar un dolor, el poeta usó 2 palabras, una. Y a mí me gusta mucho la austeridad en el uso de la palabra, porque sí, porque me parece que llega mejor. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Resume Neruda cuando todos los poetas se la pasan hablando y me dejó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Exactamente. Y antes de la entrevista, Ezequiel, conversamos con Miguel, nuestro productor, y yo le confesaba y le decía que me sentía un poquito nervioso y no me pasaba siempre, ¿no? Me toca Ezequiel, que sabe tanto, y uno a veces se empequeñece cuando hay alguien a quien uno admira mucho. ¿Te ha pasado eso, Ezequiel? ¿Has entrevistado a gente y te has sentido chiquitito con qué sé yo, gente que para ti ha sido relevante, muy importante? Me he sentido como más comprometido. Por ejemplo, y me tocó una vez, hace unos años, para un documental de televisión con Eduardo Galeano, que viajé entrevistando a Johan Cruyff, a Dino Zoff, a Carlos Alberto, a grandes cracks del fútbol mundial, ¿no? Dios, y otros más. Bueno, ya me van a salir los nombres todos. A Thuram, Lilian Thuram, de campeón mundial con Francia. Bueno, entrevisté a varios de esos. Y con Cruyff me pasó especialmente. Pero igual, cuando vas a entrevistar, es como que te compromete a conocer casi todo del personaje. Sí, claro. y como muchas veces son personajes que ya han hablado mucho, sus palabras han circulado muchas veces, bueno, ¿cómo logro que él es como que el objetivo que me trazo ahí es cómo logro que él se interese en la charla? Que de entrada él se interese en la conversación, que no le sea una de las decenas, cientos de entrevistas que han dado. Que en esas 40 minutos que me está dando de entrevista, él pueda estar interesado, porque si él está interesado, la entrevista va a ser buena. Si él no está interesado, la entrevista va a ser mala. Esto es así. Y entonces lo que intento a veces es entrar en costados poco conocidos, pero que logro enterarme de alguna manera, ya sea por algún amigo en común, por alguna personaje, me logro enterar de algo donde lo primero que quiero marcarle a él es que lo he estudiado antes de entrevistarlo. No solo sé quién sos porque hiciste los goles estos, no. He recorrido tu obra. Me parece como una primera señal de respeto a esta persona que me va a dar 40 minutos para la entrevista. Y la segunda es cómo, bueno, una vez que logro eso, cómo logro que él se interese, que él me cuente apasionadamente, algo, y que le interese. Yo me acuerdo un momento de la charla con Carlos Alberto, capitán de la selección de Brasil, tricampeona mundial en México 70, esa selección ideal, la platónica, donde eran poco menos que eran casi todos números 10, todos jugaban al fútbol, cómo era esto, cómo se podía conjugar tanta belleza en un mismo equipo. Y entonces le pregunté a Carlos Alberto, todo muy lindo, toda mucha poesía, mucha belleza, pero ¿quién corría de usted? ¿Quién era el que más corría? ¿Quién era el que más hablaba, el que mandaba? Porque alguien tenía que ordenar toda esa tanta belleza. Porque hay un rival y el rival también tiene una propuesta. Entonces, ¿quién ordenaba? Y bueno, y él se interesó muchísimo en todo esto. Y recuerdo que me empezó a hablar del rol de Gerson en esa selección. Y él me decía, o papagayo. Y claro, papagayo, porque hablaba todo el tiempo, Gerson. No paraba de hablar. Y me decía, y yo era el capitán. Yo era el capitán, pero el que mandaba era Gerson. Me decía. En Italia, 82, Dino Zoff era el capitán, pero el líder era Marco Tardelli. Sí. Ezequiel, no te quitamos mucho más tiempo. Libros que hayan marcado tu vida, libros que tú digas, estos libros me enamoraron de estos libros, regreso a ellos cada cierto tiempo. Bueno, yo creo que los libros tienen que ver con el momento de tu vida en que te encuentren también, ¿no?
porque vos estás en un momento de alta sensibilidad por lo que fuere, y si el libro coincide con ese momento tuyo, y ese libro te va a parecer inolvidable. Eso es así. Hay un libro hermoso que se llama Infidelidad, se llama el libro. Se me fue el nombre. De Hanif Kureishi. Kureishi es un escritor inglés creo que los padres pakistaníes, creo, o indios, no recuerdo. Y el libro es hermoso en términos de transgresión, dice algo así como que tenemos que proponernos cometer un par de infidelidades a nuestro ideario todos los días. Nosotros ya sabemos quiénes somos, pero no nos convirtamos en momias, en monumentos. Cuestionémonos. Él lo dice en ese sentido, traicionémonos. O sea, yo sé que es complejo. Rompamos nuestros paradigmas. Sí, sí, sí. A mí me gusta esa gente que te provoca esa zona de tanta comodidad en la que muchas veces nos tentamos a permanecer, obviamente. ¿Te gusta la música clásica, Ezequiel? ¿No? Sí, pero no es que sea exactamente un fanático de la música, pero me gusta especialmente el piano, me gusta mucho Rachmaninoff, es un compositor que me por ahí el que más me gusta yo diría que es Rachmaninoff. Ezequiel, la última, ahora sí, para terminar, y te hemos robado bastante tiempo, más del que te prometimos, y me gustaría que nos cuentes un poco para ti cuál es el papel que ocupa el arte y el deporte en la sociedad. ¿Por qué es importante el arte y por qué es importante el deporte en una sociedad? Sí, a ver, el deporte tiene mucho de arte también, ¿no? Claro. Yo cuando lo veo a Maradona y a Zinedine Zidane, a Riquelme, y veo estas cosas que hacen en las canchas, y eso para mí es arte. A ver, el deporte me parece que lo interesante que tiene es que juega con las emociones populares, ¿no? Y entonces todo aquello que es colectivo a mí me conmueve más. No es que desprecie para nada, dije al iniciar la charla que el factor humano me resulta como un agente central, pero cuando es lo popular, porque el factor humano puede ser un deportista, pero ese deportista a su vez está conmoviendo a millones. Siempre me conmovió a mí la historia, si vos me decís mi deportista, sería Muhammad Ali. Muhammad Ali es el deportista que para mí más influyó en la historia social y política de su país, y me animo a decir en términos globales también, ¿no? Y ese gesto de él, ese gesto de decir yo no voy a ir a combatir a una guerra de Vietnam porque a mí me dicen negro en mi país, en mi propio país, me dicen, a mí ningún Vietcong me dice negro en términos raciales. Entonces, ¿por qué voy a ir a matar gente que no conozco? ¿Por qué? Bueno, ese desafío de él, siendo quien era, inspiró a mucha gente, le dio valor a mucha gente, y a su vez él, como buen deportista que fue, cuando lo despojaron del título porque no quiso combatir en Vietnam, y cuando lo rehabilitan para volver a combatir, él no recupera la corona en un tribunal de justicia. No, él la recupera en el ring. Vuelve al deporte y vuelve a ser campeón compitiendo con las reglas del deporte. Y entonces a mí eso me pareció siempre de un valor extraordinario. Por eso Muhammad Ali para mí es el deportista. Entonces con ese ejemplo de Muhammad Ali creo que te puedo estar respondiendo a esto que me decís. No, y tú sabes que coincidimos totalmente. Foreman decía que, y comenzamos con Foreman y terminamos paradójicamente con Foreman la entrevista, y Foreman manifestaba que Ali era maravilloso porque cuando él se estaba cayendo, cuando se estaba derrumbando, cuando ya Ali le había conectado el par de golpes decisivos en el octavo asalto, le pudo dar el golpe de gracia, un golpe que en la UFC o en el 99% de los peleadores hubieran asestado, perdón. Nada, él se contiene, no le da el golpe de gracia y hace todo mucho más poético, mucho más artístico, pero también mucho más humano. Sí, pero también al ser mucho más humano, por ejemplo, Muhammad Ali era un gran bocón, era arrogante Muhammad Ali, y fue muy despreciativo, por ejemplo, contra el propio Foreman, contra Joe Frazier, los trataba de tío Tom, sumisos a los blancos.
etcétera, etcétera. Y Muhammad Ali, en un momento, en los años 60, él era el del discurso más radical, del discurso de que claro. si una mujer negra se acuesta con un hombre blanco, debe ser castigada. Él tenía conceptos durísimos, pero claro, representaba lo que sucedía en Estados Unidos en ese momento. A mí no me gusta omitir algunos puntos de las figuras, aun cuando yo las ame y las respete enormemente. Me parece que los hace más humanos justamente todo eso. Claro, es como ocultar la parte oscura de la biografía del inmenso Maradona. Claro, Maradona, que voy a quedarme en Maradona, voy a omitir todo lo que tenía, lo oscuro que tenía Maradona, no lo voy a omitir. Pero ahí es donde también hay una frase de un dramaturgo brasileño, Nelson Rodríguez, que escribía hermosamente deportivas, donde él decía, hay gente que se empeña en ver, en medio de la hermosa floresta, se detienen en la caca del pajarito, ¿no? Y bueno, esa gente no me atrae tanto a mí. Ezequiel, a quienes nosotros sí nos atrae es gente como tú. Teníamos altísimas expectativas con la entrevista y han sido absolutamente cubiertas y estamos súper felices de haber podido conversar contigo el día de hoy. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos tu nobleza, tu bonomía y nada, realmente agradecidos contigo. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias de mi lado, Ricardo. Siempre enorme y gran recuerdo, así que estamos siempre para lo que sea. Abrazo gigante, gracias.